El Ecuador, al estar ubicado entre dos de los mayores productores de coca del mundo, se ha convertido en un punto estratégico para el narcotráfico internacional. Las rutas narco han encontrado en la vulnerabilidad institucional, en el dólar y en las asociaciones del crimen organizado el caldo de cultivo exacto para convertir al país en una autopista del tráfico internacional por donde sale el 70% de todo lo que está contaminando Estados Unidos y Europa. Soy César García Vélez, esto es Ecuador Oculto, las rutas narco. La nación atraviesa niveles inéditos de violencia y presión criminal tras transformarse en el corredor más estratégico para las mafias internacionales. Ecuador se ha convertido en el mayor corredor de cocaína del planeta. Lo que hace pocos años parecía impensable, que un país que no produce la droga se transformara en el punto neurálgico del comercio global, es hoy una realidad verificada por autoridades ecuatorianas, estadounidenses y europeas. Según una investigación publicada en el New York Times, hasta el 70% del suministro mundial de cocaína fluye por territorio ecuatoriano, una cifra que expone la magnitud de la crisis de seguridad que ha golpeado a la región y que ha trastocado por completo el orden interno del país. Las consecuencias para Ecuador han sido devastadoras. La violencia vinculada al narcotráfico se disparó hasta niveles inéditos en su historia reciente. Coches bomba, masacres carcelarias, asesinatos selectivos y balaceras en zonas urbanas han pasado a formar parte de la vida cotidiana. La investigación también expone que el Estado ecuatoriano enfrenta una reconfiguración criminal inédita. La articulación simultánea de carteles mexicanos, principalmente el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, con disidencias armadas colombianas, redes albanesas y otras organizaciones europeas, ha dotado al país de un ecosistema delictivo con capacidad para operar globalmente. Ese entramado aprovecha los puertos, los contenedores de exportación de banano y la debilidad institucional para mover toneladas de droga sin mayores obstáculos. Según las autoridades, Ecuador se ha convertido en un destino principal para el narcotráfico europeo en especial. El envío de droga hacia el centro y norte de América sigue siendo considerable, pero es ahora el continente europeo el destino ideal. Según el Informe Mundial de las Drogas de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga, UNODC, Ecuador fue el tercer país con mayores incautaciones de cocaína luego de Estados Unidos, 11%, y Colombia, 41%, representando el 6.5% a escala mundial. El informe de UNODC ubicó al puerto de Guayaquil como el segundo punto de partida más importante del Pacífico para el envío de droga. Estados Unidos señala que el 80% de la droga que sale del país lo hace por mar. En el país, las salidas de la droga ocurren por varios puntos identificados. En la costa, las provincias de mayor presencia de exportación son Esmeraldas, Manabí, Guayaquil y El Oro, mientras que en la sierra lo es Santo Domingo de los Áchilas y Napo en la región amazónica. Estas dos últimas lo hacen por vía aérea hacia Guatemala y México. El envío de droga por el mar ocurre generalmente por el lado occidental del país, desde donde salen lanchas que rodean las Islas Galápagos para luego dirigirse hacia México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Existe otro punto clave, Esmeraldas y Guayas. Desde esta provincia salen los envíos en lanchas y submarinos con rumbo hacia Panamá, para luego continuar hacia Europa, a España, Países Bajos y Bélgica. Las principales rutas de narcotráfico que están operando en el Ecuador, lastimosamente nosotros estamos en una situación geográfica estratégica para el crimen organizado. Estamos a la mitad
de Colombia y de Perú. Por lo tanto, las rutas obviamente vienen de estos dos grandes productores, especialmente de coca en el mundo, ¿no? Por lo tanto, desde Colombia tenemos la ruta que conecta Esmeraldas y esta a la vez conecta con Santo Domingo, Manabí, y tienen también salidas por Sucumbíos, obviamente rutas que vienen desde Colombia y que conectan desde Sucumbíos nuevamente Manabí y todas llegan hacia Guayaquil, especialmente que es el puerto más grande. Pero también hay rutas que salen por el Perú, es decir, tenemos Zamora Chinchipe, llegan por el Oro y pueden salir inclusive a Guayaquil y hasta Santa Elena. Primero hay que un poco analizar los destinos principales. Obviamente tenemos el destino Estados Unidos, cuyas rutas siempre se han ejercido por la intermediación centroamericana y también con México. Y obviamente algunas variaciones que se adaptan ahí en función de las contingencias del control. También se tiene algunas vinculaciones con Galápagos, con una especie de triangulación, dado la ubicación geográfica de Galápagos, para efectos de poder ubicar droga en esos destinos, predominantemente a través de métodos más clandestinos como lanchas rápidas, sumergibles o avionetas, ¿no? Que también es un mecanismo que se ha utilizado. Y por otro lado tenemos lo que es Europa, ¿no? El sitio de destino Europa, puertos de entrada, está Amberes, está, bueno, todos los puertos de España y también la triangulación por África, lo cual obviamente predominantemente se hace por mecanismos de buques mercantes, de mercadería, digamos, de exportación, ¿no? Normal. Y obviamente ahí el mecanismo de ruta es el canal de Panamá, que pasa por el Caribe de Europa, ¿no? Para el consumo interno y también como una forma de transportar las diferentes sustancias sujetas a fiscalización desde el norte del país, que provendría desde Colombia, sustancias sujetas a fiscalización, tanto desde Carchi por la vía o por la troncal andina, que esta se ingresaría a través de la troncal de la sierra, para de ahí muchas de las veces propender al narcoexpendio o al menudeo del expendio en el mercado nacional interno, y también desde la provincia de Sucumbíos, que también es la otra arista de lo que es el mercado interno del país. En ese sentido, estas dos rutas que conllevan a lo que es la troncal de la sierra y la troncal amazónica, muchas de las veces confluyen para que sean comercializadas a nivel interno. Pero también existen circunstancias en donde esta sustancia que es ingresada tanto por el norte del país, por estos dos tipos de ingresos, tanto la troncal andina como la troncal amazónica, también confluyen para que puedan pasar por provincias centrales de la sierra y de la Amazonía, y de esta manera tratar de llegar a zona costera y ahí poder hacer lo que es la comercialización a nivel internacional. Del 100% de la coca que se manda al mundo, el 70% es coca que sale de Colombia, el 20% del Perú y el 10% de Bolivia. Por lo tanto, estas rutas son codiciadas, son lo que los grandes carteles tratan de conseguir a través de los GDOs, que sea la seguridad, el acopio, sicariato y obviamente la salida, ¿no? 4 puertos en el Ecuador concitan nuestra mayor atención, empezando por Esmeraldas, que se encuentra en la parte alta del país, frontera con Colombia. Naturalmente, mucho de esta droga baja hacia ese puerto, que está hoy medianamente controlado. Guayaquil, el de mayor importancia al albergar la ciudad más importante en materia comercial y en donde está fluyendo la mayoría del narcotráfico. Pero también tenemos a Manta, por donde circulan las rutas del Pacífico, la cual está controlada fundamentalmente por los choneros, y finalmente Puerto Bolívar, en la provincia de El Oro, desde donde se estaría enviando la mayor cantidad de droga rumbo hacia Europa. En el Ecuador tenemos puertos que son del Estado y puertos que son obviamente privados. Pero en el Ecuador tenemos 4 puertos que son principales, ¿no? El puerto de Guayaquil, el de Esmeraldas, tenemos el de Manta y el de Puerto Bolívar. El puerto de Puerto Bolívar es el principal sitio de salida de drogas, según la estadística de incautaciones que reporta el Ecuador. Machala se ha vuelto un sitio extremadamente violento y conflictivo. Me parece que eso poco está articulado a este crecimiento y la importancia de Machala como sitio exportador,
mucho de la carga del banano sale por ahí, en el caso del Ecuador. De alguna otra forma, un poco no tan separado, pero con menor cantidad, están los puertos de Pozorja, Guayaquil, puertos privados también que se ejercen. Algunos con mayor incidencia, otros mayor incidencia, pero me parece que esto es muy dinámico, ¿no? Ha cambiado porque obviamente las estrategias de control del Estado se dirigen muchas veces a ciertos lugares donde blindan, controlan de una mejor manera, pero las organizaciones criminales son muy resilientes, ¿no? Y muy dinámicas, proactivas en este sentido, y buscan ubicar o buscan contaminar otro tipo de puertos que anteriormente no eran tan predominantes, y producto de ello es que Machala se ha constituido en el último año en la principal ruta de salida de drogas hacia Europa, sobre todo, ¿no? No olvidemos que las grandes mafias dichas en Europa, acá nosotros llamamos carteles, siempre tratan de contaminar, y la contaminación es justamente de manera mayoritaria en puertos, especialmente en productos de exportación, como el atún digamos, en cajas, el banano. No significa que los que exportan ellos sean los que contaminan, sino utilizan estas técnicas aprovechándose de ciertas vulnerabilidades, ¿no? Primero, por ejemplo, la información privilegiada que les pueden otorgar, la contaminación de personal de adentro de las operaciones que generan toda esta cadena de valor, digamos así, ¿no? Al haber más droga, hay más dinero, lo que intensifica la disputa por el control del negocio del narcotráfico en suelo ecuatoriano. No es coincidencia que las provincias con mayor presencia de grupos criminales también sean las más violentas. Este incremento se alinea geográficamente con los principales corredores de droga. Una de esas rutas, la del Pacífico, pasa por Esmeraldas y Guayaquil, dos ciudades portuarias desde donde se distribuyen los estupefacientes a Centroamérica, México, Estados Unidos y Europa. La otra ruta, la amazónica, atraviesa la provincia de Sucumbíos en la frontera con Colombia, desde donde se dirige la droga a Brasil y otros países de la región. Pero antes de profundizar en las rutas, es necesario identificar algunos factores que convirtieron al Ecuador en la autopista de la droga. Corta extensión territorial y estructura vial que permiten movilizarse entre fronteras en menos de 12 horas, dolarización y baja bancarización, perfil costanero navegable, escaso control del territorio marítimo y aéreo. Esta proliferación se evidencia en las cifras de incautaciones. En el 2019 y 2022, la policía ecuatoriana decomisó 619 toneladas de droga. De ese total, el 87% corresponde al tráfico internacional y el 13% para el consumo interno. La cocaína es la sustancia que más circula en Ecuador. Esta droga representó el 90% de las incautaciones en el 2022. Esto se debe, según el informe, a un aumento de la producción de Colombia. Según la información recabada por la Policía de Ecuador, se estima que entre el 70 y el 80% de la cocaína producida en los departamentos del sur de Colombia ingresan por la frontera norte ecuatoriana. Desde el ingreso de la droga a Ecuador, la misma es movida por las bandas locales a través de 3 rutas principales. Del Pacífico, ingresa a Ecuador por Esmeraldas y mantiene la ruta por Manabí, Guayas y Santa Elena para su posterior envío al exterior vía marítima por puertos y lanchas GoFast y áreas courier y avionetas. De la Sierra entra por Carchi y mantiene la ruta por las provincias de Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Azuay e ingresa a las diversas subzonas costeras como Manabí, Guayas, Santa Elena y El Oro. La ruta amazónica ingresa por Sucumbíos y mantiene la ruta por Napo, Puyo, Tungurahua, Bolívar, Los Ríos y Guayas. Todas las rutas apuntan a los principales puertos marítimos de exportación del país que son utilizados por el narcotráfico.
El modus operandi de estas organizaciones en los diferentes puertos del país existen, por un lado, la contaminación de los contenedores. Es decir, los contenedores ingresan a los puertos con mercadería de carácter legal, pero muchas de las veces las organizaciones narcodelictivas tratan de contaminar tanto personal de la fuerza de las fuerzas de seguridad, así como personal también de la logística de estos puertos, que se encargan tanto de lo que es el cargamento de este tipo de contenedores de mercancía, y ahí es cuando propenden a contaminar la mercancía legal con el producto que ellos a su vez lo contaminan, como puede ser cualquier tipo de sustancia sujeta a fiscalización al interior de los contenedores. Hay algo que es muy importante, la corrupción interna. Es decir, ya sea personal portuario, sobornado o coaccionado, es decir, haciendo uso de la fuerza. Los mismos que les entregan, obviamente, información privilegiada de contenedores y de rutas, y obviamente ahí estas grandes mafias buscan las maneras de camuflar, buscan la manera de contaminar los contenedores, ¿no? También hay que resaltar la deficiencia de la seguridad portuaria. Es decir, no tenemos nosotros las instalaciones estratégicas debidamente con las seguridades que correspondan para lo que está ocurriendo al Ecuador, la contaminación justamente de productos de exportación que ya nos ha llevado a tener problemas, inclusive en los países de destino, de los cuales los productos ecuatorianos, digamos, los están enviando, ¿no? Como le decía, falta de aseguramiento de instalaciones estratégicas. Existen grupos de delincuencia organizada que viven cerca de los puertos. Por eso es que nosotros tenemos que tener una correlación directa. ¿Por qué Durán es un cantón tan violento? Es por su cercanía al puerto. Eso es importante también, las luchas igual de estas rutas, ¿no? Nosotros teníamos identificado 11 grupos de delincuencia organizada, que son los tiguerones, los gángsters, águilas fatales, los choneros, lobos, lagartos, Mafia 18 o tiburones, que se tenían estos dos nombres, Chone Killers, Latin Kings y R7, pero no olvidemos que el presidente Daniel Noboa, con el decreto ejecutivo número 111, incorporó a patrones, Mafia Trevo, los P27, los Caterpillar, los cubanos, Águilas Killer, AK-47, Caballeros Oscuros, Corbicheros, Cuartel de las Feas. Sin embargo, quienes interactúan en el tema del narcotráfico, sobre todo en la salida hacia los puntos, ya sea Estados Unidos o Europa, principalmente son los tiguerones, son obviamente los choneros, y tenemos brazos operativos de ellos, ¿no? Como los gángsters, los águilas, los fatales. Quizás Chone Killers, Latin Kings, R7 y menos los que se incorporaron en el decreto 111 no tienen estas conexiones. ¿Por qué? Por ejemplo, el Jalisco Nueva Generación, conexión directa con los lobos. Sinaloa, conexión directa con los choneros, y ellos obviamente interactúan con sus brazos operativos. Así es que considero que esos son los grupos que están directamente relacionados con el tema del narcotráfico. Es sabido que la influencia que ha tenido aquí, en el caso del Ecuador, el cartel de Jalisco Nueva Generación y en su momento también el cartel de Sinaloa, eso para lo que es básicamente el tráfico hacia el norte, ¿no? Norteamérica en general. Y en Europa estamos hablando de la mafia, la Drangheta y también la famosa mafia albanesa, que ha generado ha sido responsable básicamente de este crecimiento exponencial del problema de la salida de drogas hacia Europa, ¿no? Es el artífice principal de este tipo de mecanismos. Nosotros, como Policía Nacional y la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas, con el subsistema de inteligencia estamos ejecutando acciones que van encaminadas a minimizar esta problemática y propendiendo a mejorar los niveles de seguridad que el país tanto lo requiere. Ahora, tras el bloqueo del Arco del Caribe, gracias a la presencia de la flota estadounidense y la identificación de rutas tradicionales del narco, ha obligado a estas organizaciones criminales a establecer nuevas rutas. Una de ellas estaría utilizando los ríos amazónicos para una salida por el Atlántico. Esto está siendo investigado ahora mismo por las autoridades. Lo que ha hecho el Ecuador con otros países y que es la cooperación internacional ha sido fundamental. Tuve la oportunidad como ministro del Interior de firmar en Bélgica, en Bruselas, justamente el acuerdo con Europol, que nos permite el intercambio de información con todas las policías de Europa.
Y tuve también en noviembre del 2023 la oportunidad de firmar en Brasilia Ameripol para el intercambio de información, obviamente con las policías americanas. Pero además de eso, creo que Ecuador dio un paso muy importante en la firma del E-Trace, que esto se firmó con los Estados Unidos para ver la trazabilidad de armas, municiones y explosivos, que también tienen golpes interesantes al crimen organizado. El 131 Recompensas también se lanzó en octubre del 2023. Y algo que ha sido importante es, sobre todo, los memorandos de intención que el ministro de Defensa, el general Lara, en ese momento firmó con los Estados Unidos, que son los que nos permiten las operaciones que se están dando en este momento. Hay que recalcar algo, sí, el presidente Noboa ratificó todos estos acuerdos y los ha ido ampliando, y esa es la manera de trabajar. Y ahora también se tiene una coyuntura bilateral con países de Centroamérica, porque si bien es cierto, la droga que se pretende enviar y llegar a Estados Unidos, por lo general siempre tiene que hacer paradas en Centroamérica por ciertos temas de logística de estas organizaciones. Entonces, en ese sentido, nosotros, inclusive con asistencia penal internacional con los diferentes países, nosotros estamos coordinando, como le indiqué, con diferentes países de Europa, como es de España, Inglaterra, Italia, Alemania, en donde también tenemos nuestros agregados de policía y que con ellos también hacemos una coordinación bilateral con esos países, además de esos además de ellos también con los cuerpos diplomáticos que trabajan en el país. Existen aquí oficinas de la DEA y de diferentes dependencias que combaten las drogas y el crimen, y en base a ese sentido nosotros estamos trabajando de manera articulada con estos países, y de esa manera nosotros estamos tratando de hacer frente a este problema de las drogas con el apoyo también de estos países en lo que corresponde a logística, en lo que corresponde a capacitación y en lo que corresponde a tecnología. Desde el año 2021, Ecuador ha roto récords de incautación, ¿no? Estamos hablando de más de 200 toneladas anuales. El año 2024 se llegó a casi 300. En el año 2025 han sido 31.479 kilogramos, es decir, aproximadamente 31 toneladas con una afectación de 62 millones de dólares. Y en lo que va del año 2026, tenemos la aprehensión de 29.980 kilogramos, es decir, 29 toneladas que hasta el momento se ha logrado la aprehensión. Esto en los mismos parámetros de tiempo, tanto 2025 como 2026. Y estas 29 toneladas dan una afectación de 58 millones de dólares, que ha sido la afectación económica a las organizaciones narcodelictivas. Lastimosamente nosotros, la ubicación geográfica, estamos al norte con Colombia, principal productor de coca en el mundo, al sur con el Perú, que es el segundo productor de coca y sobre todo problemas con armas, municiones y explosivos, país dolarizado. Eso es importante también. El dólar es una moneda importante tanto para temas lícitos como ilícitos. La impunidad. Creo que el caso Metástasis, Purga y Plaga dio una radiografía completa de lastimosamente cómo está la justicia en algunos sectores penetrada por el crimen organizado. Quizás también que tenemos distancias cortas, eso permite lo que le decía, que a través del sistema de hormigueo la droga llegue hacia lugares de acopio y hacia puertos. Entonces quizás todos estos temas influyen lastimosamente en que el Ecuador sea visto por el crimen organizado, no solamente por los GDOs, sino por los grandes carteles. Y algo importante también, esta asociación entre GDOs y carteles que han hecho que optimicen recursos y amplifiquen capacidades, sobre todo capacidades en economías ilegales y en poder de fuego, también son complicaciones para el Estado ecuatoriano. Siempre los grupos de delincuencia organizada están buscando nuevas rutas, la creatividad. No olvidemos que ellos utilizan unidades semisumergibles, es decir, buscan siempre por dónde sacar su droga, porque, claro, ven dónde existen controles y tratan de generar otro reruteo, ¿no es cierto? Cuando hubo el problema con Venezuela, es decir, de la intervención venezolana, cayó el arco del Atlántico, hay que buscar el arco del Pacífico. Por lo tanto,
también hemos estado estudiando a través de observatorios de crimen organizado que el Comando Vermelho, por ejemplo, de Brasil, trata de acercarse a través de disidentes de las FARC en la frontera norte, igual de comandos de la frontera, y tratar de buscar rutas por el Amazonas. Es decir, eso existe y va a existir siempre. Nosotros tenemos los afluentes del río Amazonas, tenemos el río Napo, el río Coca, tenemos algunos otros ríos que existen tanto en las provincias desde Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona, Santiago y que llegan hasta Zamora. Y también por eso es que ahora en las provincias orientales también se ha incrementado esta problemática de la minería ilegal y que no es menos cierto que eso también está siendo contaminado por estas organizaciones narcodelictivas como un brazo económico de esta actividad ilícita. Entonces, sí, existen los ríos internos de las diferentes provincias que en algunos de los casos, más aún los que son afluentes del río Amazonas, en donde por ahí se puede hacer un transporte marítimo con este tipo de sustancias. La mayoría de puertos en el país están manejados por empresas privadas, por lo cual hay una gran presión también comercial. Y a pesar de que, como vemos, están identificadas las rutas y puntos de salida de la droga, la gran pregunta que nos hacemos es ¿por qué entonces Ecuador sigue siendo la autopista de la droga? Soy César García Vélez y esto ha sido otro episodio de Ecuador Oculto.